Buen día tengan todos ustedes, espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día. Mi nombre es Paula Yovali Barrios Saucedo, soy licenciada en psicología con maestría en psicología clínica de la salud. Vamos a continuar con la materia y les voy a compartir las diapositivas de la cápsula número 9. Ok. En esta unidad nos centraremos en la maquinaria interna que hace posible la interacción humana, que son los procesos cognitivos superiores. La comunicación no es un evento externo, sino un fenómeno que ocurre dentro de los circuitos neuronales del emisor y el receptor. Entonces, en esta cápsula analizaremos cómo la memoria almacena y recupera los códigos necesarios para el lenguaje. También cómo el pensamiento estructura las ideas antes de ser verbalizadas y cómo el aprendizaje permite que cada interacción modifique nuestra estructura mental permanente. El objetivo es que el estudiante visualice la comunicación como un sistema complejo de entrada, procesamiento y de salida, donde cualquier alteración en los procesos cognitivos determina el éxito o el fracaso del entendimiento mutuo. Esos son los temas, procesos cognitivos de la comunicación y la memoria, pensamiento y aprendizaje. La psicología cognitiva moderna utiliza la metáfora del ordenador para explicar la comunicación. El emisor realiza una operación de codificación, transformando estos pensamientos abstractos en señales, que son palabras y gestos, ya que recordemos que en la comunicación el mensaje inicia en la parte, pues, de los pensamientos, empieza desde el emisor, que se encarga de estos mensajes ya llevarlos a esta codificación para poder transmitir el mensaje. Estas señales viajan por el canal y llegan al receptor, quien debe de realizar esta decodificación de los códigos que envió el emisor. Este proceso no es automático, sino que depende de la capacidad de procesamiento del CPU biológica, que es el cerebro. Si el mensaje es demasiado complejo, se produce un cuello de botella cognitivo. La comunicación efectiva requiere que el emisor conozca las limitaciones del procesamiento del receptor. Entender la mente como un sistema que recibe, organiza, almacena y recupera información nos permite tratar la comunicación como una ciencia precisa, minimizando el ruido cognitivo que surge cuando los datos no son compatibles con la estructura del procesador humano. Es por eso que es importante que el emisor que está codificando el mensaje sepa a quién va a enviar este mensaje, y dependiendo de quién o quiénes serán estos receptores, pues es que el mensaje se va a codificar dependiendo de lo que quiere transmitir y también de cómo cree que el receptor va a poder decodificar este mensaje. No es lo mismo emitir un mensaje, por ejemplo, a los amigos, no comunicas igual con los amigos que, por ejemplo, en el trabajo o en la escuela, a un profesor o a tu jefe, ya que dependiendo del receptor del mensaje es a cómo se codifica este mensaje. La memoria sensorial. Toda comunicación comienza en la memoria sensorial, que retiene la información apenas unas fracciones de segundo. Disponemos de una memoria icónica, que es la visual, y una memoria ecoica, que es la auditiva. La memoria ecoica es fundamental en la comunicación oral, ya que nos permite retener el sonido de las primeras sílabas de una palabra mientras escuchamos las últimas. Sin este buffer temporal, seríamos incapaces de comprender el lenguaje hablado. Si la atención no filtra esta información sensorial de inmediato, el mensaje se desvanece y pierde para siempre. Los comunicadores deben saber que los primeros segundos de un mensaje son críticos. Si el estímulo no es lo suficientemente potente para pasar de la memoria sensorial a la memoria de trabajo, el receptor ni siquiera llegará a ser consciente de lo que se le está hablando. Ahora tenemos la memoria de trabajo. Esta es donde ocurre el procesamiento consciente de la comunicación. Tiene la capacidad limitada, famosa por este número mágico 7-2 de George Miller, que sugiere que solo podemos manejar unos pocos elementos de información a la vez. En una conversación o exposición, si saturamos la memoria de trabajo del receptor con frases demasiado largas o con datos inconexos, este perderá el hilo.
La psicología de la comunicación recomienda el uso de la técnica chunking o fragmentación, que es agrupar la información en unidades con significado. Al organizar el discurso con bloques lógicos, facilitamos que el receptor mantenga la información viva en su mente el tiempo suficiente para integrarla y comprenderla profundamente. Y esto pues lo vemos pues aquí en estas cápsulas, en la escuela, en las materias, como cada materia está dividida en bloques secuenciales. Siempre en cualquier materia, lo vemos desde primaria. Al principio de cada materia vemos la parte introductoria. Acá en cada semestre, cada bimestre, la materia empieza con la parte introductoria, con definir conceptos, con un poco de historia, con la parte base. Y poco a poco estos conceptos se van entrelazando, vamos definiendo otros conceptos y esta información que empezamos con un poco de lo general se va explicando cada uno. Pues ¿para qué? Para que la memoria pueda ir hilando conceptos que vimos en un principio y pueda ir correlacionando este aprendizaje nuevo con el aprendizaje que ya se vio, con el aprendizaje pasado. Ahora, la memoria a largo plazo. Para que la comunicación tenga un impacto duradero, el mensaje debe trasladarse a la memoria a largo plazo. Aquí es donde residen nuestros marcos de referencia y el éxito. El léxico, perdón. La memoria a largo plazo se divide en memoria declarativa, que es saber qué, cómo los datos y los conceptos, y la memoria procedimental, que es el saber el cómo, cómo las reglas gramaticales o las normas sociales de saludo. La comunicación efectiva apela a la memoria semántica del receptor. Utilizamos metáforas y analogías para poder anclar la nueva información en conceptos que el sujeto ya tiene almacenado. Si un mensaje no logra conectar con la memoria a largo plazo del receptor, será olvidado rápidamente. El reto del comunicador es lograr que su información pase de ser algo visto a ser algo conocido, integrándose en la red neuronal permanente del interlocutor. El pensamiento y lenguaje. El pensamiento es el proceso cognitivo que nos permite manipular representaciones mentales para poder resolver problemas o crear mensajes. La relación entre el pensamiento y el lenguaje es bidireccional. El pensamiento guía lo que decimos, pero el lenguaje es lo que usamos como molde de lo que pensamos. Antes de hablar, realizamos una planificación cognitiva donde seleccionamos los conceptos y las estrategias de persuasión. La psicología del pensamiento estudia cómo estos sistemas cognitivos influyen en la producción del discurso. Cuando hay un pensamiento desorganizado, se produce una comunicación errática. Por ello, la claridad comunicativa comienza con la capacidad de categorizar ideas y establecer entonces relaciones lógicas internas antes de que el primer sonido sea emitido por el aparato fonador. El razonamiento y la toma de decisiones. Durante la comunicación, constantemente estamos razonando sobre las intenciones del otro. Utilizamos el razonamiento deductivo para inferir conclusiones a partir de premisas generales y el razonamiento inductivo para generalizar a partir de gestos o palabras aisladas. Este proceso es propenso a errores cognitivos, como la inferencia arbitraria. Además, la comunicación es el proceso de toma de decisiones constantes. ¿Qué palabra es más adecuada ahora? ¿Debo callar o intervenir? La psicología cognitiva analiza cómo los sesgos, como el de disponibilidad o el de anclaje, nublan nuestro juicio comunicativo. Ser un comunicador experto implica desarrollar una metacognición aguda, es decir, ser capaces de monitorear nuestros propios procesos de razonamiento mientras interactuamos para corregir sesgos sobre la marcha. El papel de los modelos mentales. Un modelo mental es una representación interna de cómo funciona algo en el mundo real. Cuando dos personas se comunican, cada una tiene su propio modelo mental sobre el tema en cuestión. El éxito de la comunicación ocurre cuando ambos modelos mentales se alinean o se solapan. Si yo hablo de democracia en un modelo mental basado en la libertad y mi interlocutor tiene un modelo basado en el orden, habrá un conflicto cognitivo y aunque usamos la misma palabra, la psicología de la comunicación sugiere que el emisor debe dedicar tiempo a calibrar los modelos mentales, haciendo preguntas y clarificando definiciones. La comunicación no es solo intercambiar palabras, sino es un proceso de sincronización de modelos mentales para asegurar que ambos estamos mapeando la realidad de la misma manera. El aprendizaje y la comunicación.
Desde la perspectiva psicológica, el aprendizaje es el cambio relativo y permanente en la conducta o en la representación mental como resultado de las experiencias. La comunicación es el vehículo principal del aprendizaje. Aprendemos a través del condicionamiento, que es este refuerzo verbal, y el aprendizaje observacional, que es imitando modelos comunicativos, y del aprendizaje significativo, que es conectando nueva información con conocimientos previos. En cada acto comunicativo enseñamos algo a los demás sobre quiénes somos y cómo es el mundo. Una comunicación pedagógica efectiva es aquella que respeta las etapas del desarrollo cognitivo y que utiliza el feedback para poder consolidar las nuevas conexiones neuronales. Cada vez que entendemos un mensaje nuevo, nuestro cerebro físicamente cambia. La comunicación es literalmente el arquitecto de nuestra mente. La teoría del esquema. La teoría del esquema desarrollada por Frederick sugiere que nuestra memoria no reproduce la realidad, sino que la reconstruye basándose en esquemas preexistentes. Un esquema es un paquete de conocimiento organizado sobre un objeto, persona o situación. Cuando escuchamos un mensaje, nuestro cerebro intenta encajarlo en un sistema, en un esquema conocido. Si el mensaje no encaja, lo distorsionamos hasta que lo hace, o cambiamos nuestro esquema, es decir, lo asimilamos o lo acomodamos. Esto explica que los rumores cambian tanto al pasar de una persona a otra persona. Cada receptor ajusta el mensaje a sus propios esquemas culturales y personales. Entender los esquemas de la audiencia es vital para que el mensaje no sea malinterpretado o filtrado por prejuicios cognitivos que el emisor no tomó en cuenta. La carga cognitiva y el diseño de la información. La teoría de la carga cognitiva de John Sweller es esencial para la comunicación profesional y técnica. Esta divide la carga en tres tipos: intrínseca, extrínseca y germinal. La intrínseca es la dificultad propia del tema. La extrínseca está relacionada con la dificultad añadida por una mala interpretación, como pueden ser las barreras, el ruido o el desorden, y la germinal es el esfuerzo dedicado a crear estos esquemas de aprendizaje. Una comunicación eficaz debe reducir la carga extrínseca al mínimo para dejar recursos libres para la carga germinal. Si un orador usa diapositivas saturadas de texto mientras habla, obliga al cerebro a procesar dos canales visuales complejos, leer y mirar, y al canal auditivo, provocando una sobrecarga que impide el aprendizaje. La simplicidad en la comunicación no es una cuestión estética, es una necesidad neuropsicológica para no colapsar la memoria de trabajo. La metacognición. La metacognición es el conocimiento sobre el propio conocimiento. En la comunicación es la capacidad de darnos cuenta de que no estamos entendiendo algo o de que nuestro mensaje está siendo confuso. Un comunicador con alta capacidad metacognitiva se detiene a preguntar: ¿me estoy explicando bien o siento que me he perdido? ¿Puedes repetir? Este proceso implica el monitoreo y la regulación propia de la actividad cognitiva. El desarrollo de habilidades metacognitivas permite pasar de una comunicación impulsiva a una comunicación estratégica. Es la diferencia entre simplemente hablar y ser conscientes de cómo el proceso de pensamiento está fluyendo en tiempo real, permitiendo ajustes dinámicos para garantizar el objetivo comunicativo se cumpla en mayor precisión. Y por último tenemos la resolución de problemas. Muchos actos comunicativos tienen como fin la resolución de problemas. Esto requiere un tipo de pensamiento dirigido a metas. La comunicación psicosocial en equipos de trabajo se basa en la puesta en común de recursos cognitivos individuales para poder crear una cognición distribuida. El cerebro colectivo es capaz de resolver problemas que el cerebro individual entonces no podría. Sin embargo, esto requiere de una comunicación que facilite el flujo de ideas sin bloqueos críticos prematuros. La psicología cognitiva estudia cómo técnicas como la lluvia de ideas o el pensamiento lateral pueden ser potenciadas mediante reglas comunicativas que fomenten la apertura y la exploración, permitiendo que el proceso del pensamiento se convierta en una construcción social de soluciones innovadoras. Así que esto ha sido todo. Esta fue la cápsula número 9. Nos vemos en la cápsula siguiente. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.